buenas tardes. Gracias por sintonizarnos de nuevo en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, donde un servidor, Juan Carlos Estrella, médico urólogo, y la doctora Alba Luz Rodríguez, disertaremos varios temas en el día de hoy. Hoy tenemos nuestra cápsula dermatológica, como siempre, hablando de la salud ungueal, la salud de las uñas. Yo les hablaré de los postbióticos. En el tercer segmento tenemos la doctora Apolina Ayala de la Ambolia, médico internista hematólogo, quien nos hablará de hemofilia, falsemia y otras enfermedades de la sangre hematológicas que son muy frecuentes. No se pierda, siga con nosotros después de la pausa. Buenas tardes, estamos en el segmento dermatológico de la tarde de hoy aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a responder algunas de las preguntas de nuestros seguidores de las redes sociales, y una de ellas es: doctora, ¿cómo puedo tener mis uñas fuertes y saludables? Bueno, las uñas forman parte de los anexos de la piel, igual que el cabello, y también forman pues parte de las manos. Las afecciones que afectan las manos, los dedos regularmente, también pueden llegar a las uñas. Para nosotros mantener unas uñas fuertes y saludables, lo primero que tenemos que hacer es una buena humectación de las manos y también humectar las uñas. Tener nuestros propios equipos para hacer nuestra manicura y pedicura, ya que una de las vías de que las uñas se enfermen es la utilización de equipos cortantes para realizar procedimientos como manicura, postura de uñas, cuando no lo hacemos con materiales que estén debidamente desinfectados, pues puede cualquier patógeno entrar a la uña y enfermar la uña. Si nosotros vemos que la uña, tanto de las manos como de los pies, tiene cambio de coloración, como un color verdoso, amarillento, o está hueca o presenta líneas en la superficie de la uña o hoyitos dentro de la uña, entonces esta uña está enferma y necesita atención. ¿Por qué tenemos que buscar atención? Porque múltiples enfermedades se pueden manifestar en nuestras uñas. Otra medida que nosotros regularmente damos como dermatólogos para protección de las uñas y mantener las uñas fuertes, pues es utilizar guantes a la hora de realizar los quehaceres del hogar. Por ejemplo, bregar con detergentes, químicos y demás. Recomendamos utilizar guantes de algodón y encima de los guantes de algodón colocarnos guantes de esos de goma para realizar los quehaceres domésticos, porque los detergentes tienen la capacidad de debilitar las uñas. Es bueno siempre, si usted presenta uñas quebradizas o que no le crecen, hacerse siempre un hemograma o un chequeo médico, porque las anemias y las enfermedades del tiroides tienden a poner las uñas quebradizas y que no le crece a la persona, y la persona se preocupa y va a la consulta pensando realmente que tienen algún hongo, y realmente hay otras condiciones que pueden enfermar las uñas, como los problemas de tiroides, como el hipotiroidismo, y también las anemias, ponen las uñas sumamente quebradizas. Recuerden siempre mantener las uñas con la higiene de vida, tener sus propios objetos personales a la hora de su manicura y su pedicura, y cuidar las uñas de los detergentes. También las personas que tienen piel sensible, estamos viendo que cuando se utilizan desinfectantes con respecto a la pandemia, alcohol y esas cosas para desinfectar las manos, suele haber afecciones tanto en los dedos como también en las uñas. En esos casos hay productos dermatológicos que vienen para higienización de las manos, que no contienen alcohol y que no le van a provocar ningún tipo de dermatitis, ni descamación, ni fragilidad de sus uñas. Existen múltiples medicamentos en el mercado que son vitaminas que se utilizan para fortalecer las uñas. Es otra la pregunta que regularmente recibo, que si se puede utilizar biotina para fortalecer las uñas. Sí, nosotros recomendamos la utilización de biotina, pero no biotina solo, porque regularmente nosotros vemos que hay déficit de otras vitaminas y oligoelementos que no solamente la biotina. Nosotros recomendamos que utilice un complejo multivitamínico si quiere fortalecer sus uñas,
porque sí, las vitaminas ayudan mucho con respecto a que la uña crezca saludable, pero no como monoterapia tomar solo biotina, sino la utilización de suplementos que vienen justamente para pelo, piel y uñas, como ustedes bien conocen. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Continuamos con el doctor Juan Carlos Estrella con su tema de los prebióticos y no se pierdan la entrevista con nuestra invitada. A propósito de que fue el Día Mundial 17 de abril de la hemofilia, traemos la doctora Apolina Ayala, médico hematóloga, quien nos va a hablar de los trastornos más comunes en la República Dominicana de la sangre, como es la falsemia, la hemofilia y demás. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con nuestro tercer segmento. Con nuestro programa de hoy tenemos la cápsula urológica, que no necesariamente hoy es urológica, sino de medicina en general, pero tiene mucho que ver con toda la salud urológica. Ustedes saben que a nivel, vamos a hablar hoy de prebióticos, probióticos y posbióticos, que también se le llama parabióticos. Ustedes saben que en todos los órganos del cuerpo, en todas las cavidades, en todas las partes del cuerpo, existe una flora bacteriana que vive ahí, y eso es parte de nuestra defensa. Y esta flora, por ejemplo, en la piel, en la boca, que existe ahí, está adaptada a este medio, esa flora, esas bacterias que viven ahí, impiden que vengan por ocupación, ¿verdad?, por espacio, impiden que vengan otras bacterias que son más agresivas o más patógenas y nos causen alguna enfermedad. Pues eso es lo que vamos a hablar hoy, del sistema digestivo. Específicamente, no de la boca ni del estómago, donde sabemos que cuando se sustituye la flora normal del estómago viene el Helicobacter pylori. Pero vamos a hablar hoy de la flora del intestino delgado y la flora del intestino grueso. Y eso es lo que se le llama prebiótico. Se le llama, prebiótico es nada más que el alimento, la fibra, el almidón resistente que existen en los alimentos, que sirve para nutrir, sirve de fertilizante, de abono para esta flora en el intestino delgado y esta flora en el intestino grueso, llamado también colon. En el intestino delgado viven los llamados bifidobacterios, que son estructuras fusiformes que habitan en forma duple, por eso se llama bífidos bacterium. Y en el colon y en el tracto genital femenino viven los lactobacilos, los bacilos lácticos. Esta flora tiene una importante función en el cuerpo. Junto con los prebióticos y esta flora, que son los probióticos, ellos producen lo que se llaman los posbióticos. Cuando la bacteria, vamos a decirlo así, se alimenta, cuando come, va a producir una serie de sustancias y de fragmentos de las mismas bacterias, lisados de bacterias, que van a influir en nuestra salud. Aquí vemos una gráfica donde vemos los prebióticos, los probióticos, que son las bacterias. Los prebióticos son la fibra y el almidón resistente. Los probióticos son las bacterias de por sí, y los probióticos son las sustancias y los byproducts que se producen de los probióticos interaccionar con los prebióticos. Y viene la simbiótica, que es ya todo el ecosistema donde están las bacterias. Nuestro intestino delgado como grueso es un gran laboratorio donde viven todas estas bacterias, y aparte de toda la función de absorber y digerir todos los alimentos que consumimos, está este mundo, esta sinergia, esta simbiosis entre los prebióticos, toda esta fibra que ingerimos, que es muy importante, que hemos hablado anteriormente, y el almidón resistente, los probióticos, que son las bacterias, los bífidos en el intestino delgado, y los lactobacilos en el colon y en el tracto genital de la mujer. Por eso es tan importante, sobre todo para la mujer, mantener una buena microbioma intestinal, sobre todo en el intestino grueso, y esto ayuda a combatir el estreñimiento. Los efectos sobre la salud está en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Acuérdense
que tenemos en el intestino lo que se llaman las placas de Peyer, que son unas especies de ganglios linfáticos que están en la submucosa dentro del intestino, donde todas las sustancias y bacterias extrañas que ingerimos por vía bucal son estudiadas y ahí se producen los anticuerpos o la señalización celular que ayuda a nuestro sistema inmunitario a combatir esta enfermedad, las famosas placas de Peyer. Los posbióticos, pues ya dijimos que son estas sustancias que se producen por la interacción de las bacterias con los prebióticos o la fibra. Entre la fibra tenemos el almidón resistente, la inulina y otra serie de el famoso beta-glucán que está en la avena y en la cebada. Entre los probióticos importantes, los posbióticos o parabióticos, están los aminoácidos de cadena corta, como el ácido butírico y el ácido propiónico, que se habla que impiden, es una molécula que le sirve de combustible a las células del colon, y esto impide o retrasa la formación de los tumores colónicos. Se habla mucho de esto, de los aminoácidos de cadena corta, entre ellos el butírico y el propiónico. Señora, hasta en niños recién nacidos que no tienen una buena flora intestinal se produce lo que se llama una enterocolitis necrotizante por coagulación, y todo esto es por falta de vitamina K. La vitamina K y el complejo B es otra de las sustancias que se llaman posbióticos, que producen las bacterias en nuestro intestino. Se habla de que los pacientes que son veganos, completamente vegetarianos, obtienen su vitamina B12, la poca que podrían consumir, la producen las bacterias en su intestino, producto de la interacción de los prebióticos con los probióticos. Imagínese usted toda la combinación en nuestro laboratorio, en el intestino, que eso implica para nuestra salud en general. Incluso ya hablamos la repercusión que tiene sobre la mujer para protegerla de infecciones urinarias y genitales. Bueno, hasta aquí nuestro cápsula urológica, hoy con el tema de los posbióticos, probióticos y prebióticos. No se pierda a continuación nuestra tercera sesión con la doctora Apolina Ayala, médico internista, hematólogo, que nos hablará sobre todo de hemofilia y falsemia. Sabemos que el 17 de abril fue el Día Internacional de la Hemofilia. No se pierda, siga con nosotros después de la pausa. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Luego de la pausa comercial tenemos el tercer segmento de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y hoy un invitado muy especial en relación al Día Internacional de la Hemofilia, que fue el 17 de abril, domingo 17 de abril, que se conmemoró ese día. Y para que nos ilustre sobre todos estos temas tenemos a la doctora Apolina Ayala de Lamboglia, médico internista, hematóloga, quien nos va a disertar sobre todo esto. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, doctora. Sí. Gracias a ustedes por invitarme, sobre todo a hablar de un tema que es práctica diaria y la cual realmente me apasiona. Sí. Y qué bueno que, la hemofilia existe en nuestro país, pero yo creo que actualmente, hoy en día, según leí unas estadísticas, los casos totales conocidos aquí en la República Dominicana no llegan a 500, gracias a Dios. Es cierto, en las últimas estadísticas hablan de 400 y pico de casos, pero yo entiendo que hay más. Esos son los casos que están ya registrados en la Fundación de Ayuda a los Pacientes Hemofílicos. Pero hay casos que no están diagnosticados, claro, como por ejemplo las hemofilias leves, que a veces dan manifestaciones clínicas muy leves o a veces no se presentan, y algunos pacientes que no van a los centros de salud, y por lo tanto pienso que sí, que esa es la cantidad de pacientes registrada, pero podría ser algo más. Puede ser algo más. Deben de haber más pacientes por ahí.
¿Y qué es lo que pasa en la hemofilia, doctora? Todos sabemos, es de conocimiento popular, que en la hemofilia el problema es que la sangre no coagula. Sí. ¿Qué es lo que pasa en esos pacientes y a qué se debe la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria donde hay déficit de factores de coagulación. Tenemos el déficit de factor 8 para la hemofilia clásica o hemofilia A, Claro. el déficit de factor 9 para la hemofilia B, también tenemos la hemofilia C, pero siempre se da más énfasis a la hemofilia A y a la hemofilia B porque son las más frecuentes. Sí. También hay algo que a veces no tomamos en cuenta y es que hay una hemofilia adquirida. Es un paciente que te llega a la clínica con manifestaciones de sangrado, con petequias, equimosis, o sea, las equimosis son los moratones, sí, hematomas, y cuando tú evalúas el paciente, tú dices, aquí hay algo más que un trastorno de coagulación que no cuadra con la clínica. Cuando interroga al paciente sobre sus antecedentes, este paciente no tiene antecedentes de sangrado, ni él ni sus familiares. Incluso son pacientes que a veces se han hecho cirugía, si es mujer se han hecho cesáreas, son las llamadas hemofilias adquiridas. Estas hemofilias a veces son de difícil diagnóstico porque el médico no piensa en ellas y son debido a procesos inmunológicos o pueden ser también debido a ciertas neoplasias. Recientemente tuvimos un caso allá en el centro que creo que es una persona que es allegada a usted. A mi asistente, sí. Sí. Fue una paciente que luego de una vacuna presentó manifestaciones de sangrado. En la segunda, al ponerse la segunda dosis, pues ya hizo un cuadro bastante importante de equimosis y de petequia. Incluso hizo un hematoma de un músculo llamado psoas. Entonces es ahí donde podemos diagnosticar a la paciente. Es una paciente que cuando hicimos la determinación de factor 8 estaba muy bajo, estaba en 1. O sea, que el 1%, que ya eso es una hemofilia extremo, grave. Y encima de eso también tenía inhibidores. Afortunadamente pudimos tratarla y la paciente evolucionó muy bien en seguimiento, porque también tenemos que tener pendiente a ver si hay un proceso inmunológico que no hayamos diagnosticado o si hay alguna neoplasia que pueda estar presente, pero aún sin manifestaciones importantes para que se pueda detectar, ¿ves? Sí, hemos visto a veces que hay médicos que dicen, bueno, si usted comienza a presentar moretones, visite al médico porque hay cánceres que se manifiestan así como con moretones en la piel. Y para que la gente entienda, usted mencionó los factores de coagulación. Actualmente hay muchos y mientras más días pasan, más cosas se descubren, más factores que tienen que ver con la coagulación, pero los clásicos son 12, ¿verdad? Sí. Y esos se van activando uno a uno. Es como las piececitas del dominó, que uno la pone en fila y le da al primero y van cayendo una tumba a la otra. Pues eso mismo pasa. Cuando hay una que falta, ya no se paraliza la coagulación y por cualquier cosa el paciente sangra. Eso es lo que pasa en la hemofilia y todas esas cosas. Sí. También el sangrado va a depender mucho del grado de hemofilia, pues tenemos la hemofilia leve, tenemos la hemofilia moderada y la hemofilia severa. En la hemofilia severa, pues el factor de coagulación está por debajo de 1. En las leves, pues está alrededor de 5% el factor de coagulación. Por eso estos pacientes hemofílicos leves
muchas veces no se diagnostican solo cuando hay un procedimiento quirúrgico. Son pacientes que te tienen las pruebas de coagulación que hacemos de rutina, que están dentro de parámetros normales, sí. Pero cuando el paciente va a cirugía, se le hace una incisión, el sangrado es importante, entonces ahí es donde lo que le se llaman, puede diagnosticar. Los cirujanos le dicen, este es un paciente sangrón, y no es porque es antipático, sino sí, porque sangra. Porque sí, sangra y preocupa, ¿ves? Sí, porque el cirujano no está preparado en ese momento para esperar un sangrado. Muchas veces tiene que llamar urgente al hematólogo y ponerle tratamiento. Y tengo entendido que la genética tiene que ver, o sea, es cierto que es transmitido por las mujeres recesivamente. Ligado al X, ¿no? Sí, no recuerdo. Es una enfermedad que está ligado al cromosoma X, sí, por eso la mujer porta el gen. Pero lo contrarresta el otro X porque es XX. Sí, exacto. Entonces el hombre es XY, que lo sufre. Entonces el hombre padece en el cromosoma Y no está el gen que contrarresta sí, la hemofilia. Sí. O que la hace leve porque quizás no produzca el nivel suficiente de factor 8, 9, 11, pero no tiene ni siquiera una leve cantidad. Por lo tanto, la mujer la transmite y el hombre la sufre. Pero debo decirle, la mujer es portadora, sí, pero hay mujeres que siendo portadora no presentan manifestaciones clínicas, pero en alguna situación pueden presentar sangrados importantes, donde también hay que tratar con concentrado de factor. Usted habló también de las causas adquiridas de sangrado y de hemofilia. ¿Están dentro de ese campo el síndrome antifosfolipídico que causa abortos a repetición a las mujeres? Y por ejemplo la enfermedad de von Willebrand que crea muchos moretones y esas cosas. Bueno, la enfermedad de von Willebrand, por lo menos dentro de mi práctica clínica, es después de la hemofilia tenemos la enfermedad de von Willebrand. Es la más frecuente, después de la hemofilia. Como causa de sangrado. Ajá, de hematoma. Sí, y es un déficit de factor 8 y también hay un déficit de fibrinógeno. Sí. Es también, no podría decirle la cantidad que hay en República Dominicana, pero son de las patologías que uno siempre tiene presente cuando el paciente presenta sangrado, la enfermedad de von Willebrand. Importante antes de someterse a cualquier procedimiento quirúrgico, chequearse bien su coagulación, porque si los tiempos salen bien y por ahí no es que viene la situación y uno desconoce, entonces sería bueno hacerse una evaluación previa. El problema también de la coagulación es que de los pacientes que tienden a sangrar es que no solamente tienen el riesgo de padecer una hemorragia en el tiempo quirúrgico, en el momento de la cirugía, sino que también hacen una cicatrización mala, porque es un paciente que siempre en el proceso de cicatrización está la fibrina y todo, que son sustancias inflamatorias y las heridas no cicatrizan bien. Sí, y fíjese que los pacientes con hemofilia severa, estos se pueden diagnosticar desde muy temprana edad. A veces cuando el bebé está en la cuna, que se golpea y hace un moratón muy grande en relación al trauma leve que recibió, usted ve, y además son pacientes que te pueden hacer sangrado, como sangrado a nivel nasal, que son las epistasis, sangrado a nivel gingival, pero ellos hacen mucho las llamadas hemartrosis, que es el sangrado a nivel de las grandes articulaciones, de las rodillas, de los hombros, que muchas veces si no son tratadas, son invalidantes. Estos pacientes muchas veces pueden quedar incluso en silla de ruedas. Afortunadamente, la hemofilia es una enfermedad que ha sido ampliamente estudiada y por eso ha mejorado mucho el tratamiento de estos pacientes. Anteriormente, cuando yo estaba haciendo mi especialidad, los pacientes se trataban con hemoderivados, o sea, derivados de la sangre, como el plasma crioprecipitado, plasma rico en plaquetas, plasma congelados. Pero en la década de los 80 ese era el tratamiento que había y muchos hemofílicos fallecieron porque se contaminaron
con con el VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana. Otros pacientes también se complicaron con el tema de la hepatitis C, hepatitis B, o sea, que el tratamiento ha ido, se ha progresado bastante. Luego vienen los factores de coagulación, el concentrado de factor 8, concentrado de factor 9, donde ya son medicamentos que están tratados, donde no se transmiten esas enfermedades que anteriormente se estaban por la sangre. Se estaban transmitiendo. Con la transfusión, sí, claro. A través de la transfusión. Y ahora se está hablando hasta de terapia génica. Sí. De reemplazar el gen para que produzca. Reemplazar el gen para que el código, para que el factor 8, ¿verdad? Se produzca un código factor 8. Hay un estudio que me pareció muy interesante y quiero compartirlo, que se hizo en Reinos Unidos. Ellos tomaron 13 niños con hemofilia A, le administraron el gen y ya tienen un año, claro. Esto está todavía en fase experimental. Exacto, en fase experimental. Y estos pacientes pues no han tenido sangrado importante y han mantenido buenos niveles de factor 8. Lo están haciendo con la hemofilia A. Esto es una gran esperanza, aunque sabemos que no todos los pacientes pueden someterse a ese tipo de tratamiento, porque algunos pues ya están muy complicados, otros pueden hacer rechazo, otros tienen inhibidores, pero es una gran esperanza. Entonces se piensa que podría hasta haber una cura en un futuro si todo esto pues da resultado. Resulta. Claro. Incluso la tecnología de ARN para las vacunas, en que cuando te ponen esa vacuna del coronavirus, tu cuerpo, lo que te están poniendo es el código para que tus células produzcan la proteína del virus. Sí. Pues esto no fue una técnica que se estaba usando para producir vacunas, sino para producir, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, te ponen el código genético como si fuera una vacuna, el segmento del ARN que produce la molécula del factor 8 o del 9. Sí. Y por eso se desvió entonces la vacuna a la tecnología de la prevención de enfermedades virales. ¿Cuáles serían, doctora, los signos de alarma para que uno pudiera sospechar que una persona, un niño, un paciente pudiera estar sufriendo de hemofilia? Bueno, principalmente es la presencia de petequias, que son, para que me pueda entender el público, son los puntitos rojos, y equimosis, que son los moratones que se presentan a veces de forma espontánea o a trauma muy leve. Entonces eso es ya una sospecha para llevar al paciente al hematólogo a hacer sus pruebas de coagulación. Aquí tenemos una muy buena estructura para el paciente hemofílico. Hay una fundación de ayuda al paciente hemofílico que agrupa no solo a los pacientes. Ahí eso es un gran equipo donde trabajan médicos de diferentes especialidades, como son ortopedistas, como son odontólogos. También trabajan profesionales de bioanálisis, bioanalista. Hay un laboratorio donde se hacen las pruebas para poder determinar el déficit de factor, si hay inhibidores o no. Y los pacientes están teniendo cobertura también, algunas ARS, y el Ministerio de Salud le está proveyendo, porque esos son medicamentos extremadamente costosos que una familia sola no puede. No puede sustentar. El paciente hemofílico es muy importante la participación de él en su enfermedad, tanto de él como de sus familiares, como de sus padres. Yo recuerdo cuando yo estudié, yo hice mi especialidad en Venezuela, eso ya estaba muy bien estructurado, y los pacientes iban y ya te decían, mire doctora, esta es la cantidad de factor que a mí me corresponde. O sea que ellos estaban muy involucrados con su enfermedad y sabían mucho.
Y eso es muy importante, que no solo sea un tema que maneje el médico, sino que maneje el paciente, porque es una enfermedad que hasta el momento, ¿verdad?, no tiene cura y tiene que vivir siempre del tratamiento de reemplazo. Sí. Doctora, usted habló de los síntomas de alarma. ¿Podría ser la epistaxis un síntoma de alarma? Sí. Es muy frecuente. Sangrado Yo me acuerdo de un nasal, amiguito en mi pueblo que Sangrado sangraba de la nasal. nariz y la mamá le ponía un hilito mojado en saliva aquí en la frente. Mira, a veces Sí, los sí, niños... era parte de la cultura popular. Los niños a veces hacen epistaxis sin tener que tener el trastorno de coagulación, porque a veces se manipulan la nariz, a veces se pueden dar un golpecito acá en la frente, pero sí, cualquier paciente que sangre, lo primero que tenemos que hacer es descartar que haya un trastorno de coagulación. Sí. Doctora, los hematólogos, para nuestro público que nos ve, son los especialistas en la sangre, que es la especialidad de la doctora. Doctora, ¿hay alimentos que puedan prolongar los tiempos de coagulación? ¿Hay alimentos que puedan aguar la sangre, vamos a decir así? Alimentos que puedan aguar la sangre. Pues yo he leído, por ejemplo, como que los maní, la gente que come mucho maní, la cúrcuma, son Exacto, sustancias, el omega 3 que licúa la sangre. que la pone la Sí. sangre, ¿verdad?, menos toma espesa. anticoagulante. Y también tenemos los antiagregantes plaquetarios, como es la aspirina, sí. Por ejemplo. Pero no la van a licuar, como dice el pueblo, de manera que el paciente te vaya a hacer un sangrado, ¿no entiendes? Sino que va a estar más aguadita, porque vamos a decirlo así. Tenía un paciente una vez que tenía así hematomas y me dijo que él comía mucha cúrcuma y que consumía mucha cúrcuma. Pero yo lo envié a hematología a chequearse, obviamente, porque los hematomas salen en piel, vienen al consultorio del dermatólogo cuando se ven los moretones. Sin embargo, después de su chequeo resultó que no tenía nada en la coagulación y lo que le hicieron fue que le quitaran la cúrcuma por si acaso, ¿verdad? la cúrcuma. Y realmente después me puse a investigar, podía esa especie que la gente la utiliza, pero él se la tomaba todos los días, todos los días, porque creía que le hacía efectos beneficiosos para su salud. Entonces estaba presentando los hematomas. Presentó los hematomas. Mira, a veces también se ve en chicas jóvenes, mujeres jóvenes, que hacen equimosis a trauma muy leve o de manera espontánea y se ve como más cercano a la menstruación. Entonces, a veces es una causa de consulta al hematólogo. Y uno le hace todas las pruebas negativas y se concluye que es por una fragilidad de los vasos capilares. Eso no tiene ninguna implicación y se le explica bien a la paciente y se le da seguimiento. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento conversando con el invitado y vamos a una pausa comercial. En breve volvemos con nuestro programa. Aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos hablando con nuestra invitada de la tarde de hoy, que es la doctora Apolina Ayala, médico hematóloga, especialista en los trastornos de la sangre, enfermedades que involucran el sistema sanguíneo. Doctora, vamos a hablar un poco de la anemia de células falciformes o lo que nosotros llamamos falcemia, un trastorno bastante común en nuestro país. Sí, bueno, la falcemia es otra enfermedad hereditaria que se debe a una alteración a la síntesis de hemoglobina, donde un aminoácido sustituye a otro. Y eso va a conllevar a una serie de alteración en la membrana del glóbulo rojo. Generalmente los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava y en los pacientes falcémicos la forma que tiene es de media luna. Pero no solo es la forma, sino también que estos glóbulos rojos son muy rígidos. No tienen elasticidad que tienen los glóbulos rojos normales. Es una enfermedad que se hereda por ambos padres deben ser
heterocigoto para poder... Recesivo. Sí, porque la enfermedad no es con un solo gen. Es recesivo. Sí, exacto. Y la enfermedad se manifiesta desde muy temprana edad. O sea, hay niños que comienzan sus primeras manifestaciones clínicas alrededor del tercer, cuarto mes de vida. Porque ustedes recuerdan que los niños nacen con una hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal protege a que a esos niños no presenten las manifestaciones clínicas. A medida que la hemoglobina fetal va disminuyendo, entonces va apareciendo la hemoglobina del adulto, en ello la hemoglobina falsémica, entonces presentan una serie de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones principales son en los más pequeñitos, el llamado síndrome mano-pie, donde hay una inflamación en dorso de mano y pie que es muy doloroso. A veces esa es la primera manifestación que presenta y la madre por eso lleva al niño al médico. Otras veces es por dolor, también por hemólisis, porque como hay una destrucción importante de los glóbulos rojos, pues hay un tinte ictérico tanto a nivel de los ojos, a nivel de las escleras, como a nivel de la orina se torna muy amarilla, muy intenso, a veces hasta color Coca-Cola, dependiendo del grado de hemólisis. También las infecciones son muy frecuentes, las infecciones de las vías respiratorias. Es un niño también que te va a tener una hepatoesplenomegalia, o sea, el hígado, el vaso va a estar aumentado de tamaño y hacen crisis. Los homocigotos, estamos hablando de los homocigotos. De los homocigotos, los heterocigotos es clase aparte. Lo que llamamos diferente. Portadores. Eso es lo que llamamos portadores, que llaman portadores sanos. Ellos no la padecen, pero la transmiten. Sí, los portadores sanos no tienen problema. El portador sano es una persona que puede hacer su vida normal. Si quiere ser pelotero, si quiere ser bailarina, ahí no hay ningún problema. No hay ningún trastorno. El portador, el problema es uno poder diagnosticarlo para evitar que se siga propagando la enfermedad. Claro, sí. Doctora, ¿y es verdad que los falsémicos no pueden tomar hierro? Los portadores pueden hacer lo que quieran, como yo les dije, ¿verdad? Una portadora, si le hace falta hierro, como a usted, como a mí, pueden tomarlo. Pueden suplementar. Sí, ya el homocigoto, el enfermo, como hay una hemólisis de forma constante, usted sabe que el mayor contenido de hierro en nuestro organismo se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Y al destruirse esos glóbulos rojos, pues ese hierro se va a depositar. Se puede depositar en el corazón, o sea, en todo el sistema. Y por eso generalmente ellos tienen el hierro elevado. Es una prueba que nosotros estamos siempre muy pendientes en los pacientes falsémicos, es hacer la ferritina, que eso me dice cómo están los depósitos de hierro. Porque si están muy elevados, hay que dar tratamiento quelante para poder eliminar ese hierro del organismo, para evitar trastornos cardíacos, trastornos pulmonares, cerebrales. Igual que la intoxicación por plomo, que se le dan quelante a los pacientes. Entonces le damos quelante. Afortunadamente tenemos también la posibilidad en República Dominicana de darle quelante para evitar esa sobrecarga de hierro. Pero es cierto, ahora hay pacientes falsémicos homocigotos que no tienen casi requerimientos transfusionales, pacientes que que clínicamente se comportan muy bien porque tienen un aumento de hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal los protege, es como una protección. Entonces esas pacientes, específicamente cuando están embarazadas, uno chequea a ver cómo están los depósitos de hierro. Si los depósitos de hierro tienden a estar bajos, que podrían ser, aunque en casos pocos casos, entonces uno le da su toquecito con hierro, pero con cuidado. Pero generalmente al paciente falsémico no se le debe administrar hierro. Hay un error a veces que le dicen que no pueden comer carne, que no pueden comer granos y alimentos que contengan hierro, pero
si lo ponemos a esa dieta tan estricta encima de todas las dificultades que ellos presentan, yo les dejo su dieta libre y claro, siempre chequeando el hierro. Cuando la ferritina está por encima de 1000, que ese es el punto que uno toma en cuenta para tratarlo, entonces le damos su quelante. Doctora, hay una creencia popular, incluso entre los médicos, de que la falsemia vino como un mecanismo de adaptación, de protección en países tropicales para proteger a las personas de enfermedades como el paludismo, el dengue. ¿Es cierto que a estas personas falsémicas el dengue y el paludismo le da más suave? Bueno, el paludismo no le da paludismo a los pacientes falsémicos porque el ciclo evolutivo la malaria. de la malaria se completa dentro del glóbulo rojo. Entonces no se puede completar, entonces no le da paludismo. Igual que otras enfermedades tropicales hematológicas como la trypanosomiasis cruzi, la enfermedad de Chagas, todas esas cosas, los falsémicos les da o no les da o les da más protección. suave. Sí, pero el paludismo no. El dengue sí le da igual a todos. No, el dengue le da. Aunque yo tengo con mis pacientes en mi consulta, no he tenido pacientes con dengue. Entre los falsémicos. Yo he leído eso, lo leí una vez, un estudio que se hizo. Y el paludismo, bueno, si el tripanosoma es el vector de la malaria, no completa el ciclo evolutivo, pues no puede desarrollar. Doctor, ¿y cuál es la esperanza de vida de un falsémico? ¿Hasta qué edad puede llegar una persona falsémica homocigota? Mira, la falsemia, al igual que la hemofilia, es una enfermedad que también ha sido muy estudiada. Y antes, no sé si ustedes recuerdan, que decían que los pacientes morían en la primera infancia, que morían de niños, ¿verdad? Después decían que en la adolescencia. Pero yo tengo para decirle que yo tengo falsémico homocigotos que son abuelos. Yo tengo falsémico homocigotos que son ingenieros, que son médicos, que son arquitectos. O sea, la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes ha aumentado. Con todo el tratamiento, con las investigaciones que se han hecho, ha aumentado muchísimo. No solo es tratamiento con ácido fólico, ahora mismo también tenemos el tratamiento con la hidroxiurea, que eso nos ayuda mucho a aumentar los niveles de hemoglobina y a evitar los fenómenos trombóticos, pues los pacientes falsémicos de por sí tienen las plaquetas un poco elevadas y hacen procesos trombóticos pues con mucha frecuencia. Si no están tratados. Ahora tenemos medicamentos que son novedosos, incluso hay pacientes a los cuales se somete a trasplante de médula ósea y son totalmente curados. O sea, las cosas han cambiado porque se han hecho muchas investigaciones. Sí, porque los pacientes no duraban con falsemia, morían los que hacían crisis. Sí. Estamos hablando de los que hacen crisis. Sí. No hay ningún producto de esto que le dicen biológico, de señalización celular. Sí, no. Ahora mismo hay un anticuerpo monoclonal que se está utilizando en los pacientes falsémicos, sobre todo en las crisis dolorosas, en las crisis vasoclusivas. Oh, muy interesante, terapia biológica. Sí. Incluso dentro de mi especialidad, yo he tenido varios pacientes falsémicos. Yo digo que la falsemia y muchas enfermedades como la porfiria y esas cosas son libros de medicina interna, porque uno no sabe qué síntomas o qué problema va a presentar un paciente. Por ejemplo, ¿usted sabe por qué se presentan los pacientes falsémicos al urólogo? Por priapismo. Priapismo, sí. El priapismo. Por priapismo. Sí, porque al ser los glóbulos rojos... Sí, se tapan los conductos que drenan el pene después de la erección y entonces ellos siguen con... hacen crisis venoclusiva de las venas del pene. La vena del pene. Y estos pacientes a veces pueden hasta quedar estéril si no se trata a tiempo. Bueno, quedan con disfunción eréctil permanente porque el pene se necrosa por dentro y se vuelve completamente disfuncional, no vuelve a tener erección. Entonces son pacientes que hay que ponerle prótesis y eso.
Ya. Es una emergencia médica. Es Sí, una emergencia emergencia O médica. sea, en vez de ellos ser las Priapico. crisis, vamos a decir, en hepatoesplenomegalia y esos En la procesos de articulación. crisis la hacen en los genitales. en el pene. Sí. También ellos te hacen las llamadas necrosis avasculares, que como no De hay la una cabeza del fémur. como no hay una buena oxigenación, pues hacen a nivel de las articulaciones, grandes articulaciones como coxofemoral, a nivel de hombro también. Y muchas Rodilla. veces estos pacientes hay que ponerle prótesis. Sí. Doctora, pero sería un buen, no sé, consejo para aquellas personas que se van a casar, que van a iniciar una familia, hacerse su chequeo de falsemia, a ver si uno es portador y el otro también. Yo de rutina le hago a mis pacientes, no la prueba de falsemia, porque la prueba de falsemia tiene falsos positivos. Yo le hago la electroforesis de hemoglobina. Y estos, si los dos son portadores, pues ya le da la consejería que realmente amerita. Pero hay pacientes, la decisión sabe que la va a tomar el paciente. Claro. Yo he tenido pacientes en mi consulta, he tenido 2 parejas, portadores, ambos, que cuando se casa, bueno, la madre que es médico me dice, vamos, yo quiero hacerle los estudios a mi hija y a él. Él es portador, ella también. Yo los llamé, le expliqué. Ellos se casaron, tuvieron un bebé, pero el bebé le salió enfermo y le salió homocigoto. Claro. Sí, ellos no han tenido más bebé. Y otra pareja que también hizo lo mismo, tuvo su bebé, pero esa bebé falleció a los pocos meses. Sí, uno siempre busca hacer las pruebas para dar la consejería, pero la decisión final la toman. Y no, y si la pareja sabe, la persona sabe que es portadora y se va a casar, dice, yo soy portadora, pero vamos a hacerte la prueba a ti, a ver, porque el portador que se case con una mujer o con un hombre que no sea portador, es probable que el niño no nazca con la condición. Tienen que tenerlo los dos, tienen que ser los portadores. dos tienen que tenerla obligatoriamente. Si uno es portador y otro no, el niño va a salir totalmente sano, un porcentaje, y otro porcentaje puede salir portador, pero nunca te va a salir falsémico homocigoto. Doctora, aparte de la falsemia, en nuestro país he oído que es relativamente frecuente otra enfermedad que tiene que ver con la forma del glóbulo rojo, que es la eliptocitosis. Ah, la eliptocitosis. ¿Eso es relativamente o no? ¿No es bastante frecuente? No es tan frecuente, no es tan frecuente. A veces yo veo más eliptocitosis en algunos pacientes que tienen anemia. Entonces, cuando hay anemia, la morfología de los glóbulos rojos pues puede cambian, cambiar, hay sí. Microcitosis, hay hipocromía, eliptocitosis. Anisocitosis. Entonces, lo he visto más ahí, pero un paciente en sí con la patología, no le he tenido, no es frecuente. ¿Y la anemia del Mediterráneo? Ah, sí. Como provenimos de Sí, bueno, esa es la talasemia. La La talasemia es también una alteración. la cadena alfa. Sí, de cadenas, hay cadenas alfa y cadenas Y la beta, beta. sí, donde la síntesis se produce a una velocidad más lenta, entonces ahí es que está el problema. Sí, pero se ve más en las fajas del Mediterráneo, lo que es en España, en Italia, aquí hemos tenido, porque tú sabes que hay una mezcla de raza, y sí hemos tenido pacientes tanto con talasemia menor como talasemia mayor. Los de talasemia menor son asintomáticos, talasemia mayor ya son pacientes que requieren tratamiento. Bueno, doctora, le damos las gracias por haber asistido a nuestra invitación y le reiteramos que está invitada cuando quiera venir a aclarar algún tema. Y nada, muy agradecido. Nuestros amigos también le damos las gracias por habernos sintonizado una vez más en Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3 en Cinevisión Canal 19. Nos despedimos de ustedes y que nos sigan en nuestras redes de YouTube e Instagram.